Bien, vamos entonces a continuar con las funciones lógicas. Acá vamos a trabajar con la función si, con la condición y anidada, para que pues nos permita colocar otros argumentos, pero adicional vamos a trabajar también con la función lógica, creando los criterios fuera de la función si. Porque cuando nosotros creamos la función si, nosotros dentro de esta función colocamos la condición. Esto que está acá es la prueba lógica. Esto que está acá. Y esta prueba lógica lo que hace es arrojar un resultado que es o verdadero o falso si se cumple la condición. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que si h4 es mayor o igual a 5. Entonces, en este caso, h4 es mayor o igual a 5. Quiere decir que el resultado va a ser verdadero y que si es verdadero me va a arrojar la primera opción que tenemos acá, que es la palabra probado. Y en caso de que no sea esa, o sea, en caso de que no sea verdadero, de que la respuesta sea falso, lo que me va a aparecer es la palabra reprobado. Entonces, eso fue en el primer caso. Acá nosotros vamos a crear entonces esas condiciones, vamos a desarrollarlas fuera de la función si. Vamos a tener esos resultados. Entonces, en el primer caso, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que preguntemos si el valor, en este caso, que corresponde al promedio, es mayor o igual a 5. Son las mismas condiciones que vimos en el anterior. Por ejemplo, para la opción 1, que es de este color naranja, para la opción 1 el criterio debe ser que las notas sean mayores a 5, pero mayores o igual a 5, ¿ok? Y de ser así, el resultado pues va a ser aprobado. Si no, pues será reprobado. Entonces vamos a crear ese criterio acá. Entonces, ¿cómo se crea ese criterio acá? Tal cual como lo vemos aquí. Entonces decimos, en este caso, seleccionamos, decimos igual, seleccionamos el caso, ¿verdad? Que sería E4, ¿sí? Y decimos mayor o igual a 5. E4 mayor o igual a 5 y vean que si se da la condición, entonces ya vimos la palabra que va a aparecer, la palabra cuando se da el caso, el resultado va a ser verdadero. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces tenemos una fórmula que simplemente me va a dar un resultado lógico, pues obviamente si se da la condición, si es cierto. En la segunda línea, en la fila 5, para el caso de María, vamos a suponer el promedio de María, si yo aplico un autollenado hacia abajo, en el caso de María su promedio es igual a 3, o sea, cumplirá esa condición de mayor o igual a 5. Si yo lo bajo, ¿qué nos dice? Nos dice falso. ¿Ok? Entonces, simplemente aplicamos el autollenado y en aquellos casos donde pues no se dio de que el valor sea mayor o igual a 5, en el caso del registro de Rebeca, cuyo promedio es igual a 4, y el de María, cuyo promedio es igual a 3, pues los resultados fueron falsos. ¿Ok? Entonces, así de sencillo, simplemente escribes el símbolo igual, ¿ok? Porque así empieza toda fórmula. Seleccionamos la celda a la que se le va a aplicar el criterio y luego pues escribimos el criterio que queremos eh, aplicar. Ahí está. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Ajá. ¿Esas celdas ya están formuladas para que la palabra verdadero?
Sí, lo va a generar el mismo Excel, o verdadero o falso si se cumple la condición. ¿Ok? O verdadero o falso. Esto es lo mismo que nosotros estamos haciendo dentro de la función sí. ¿Ok? Entonces vamos ahora también ahora al siguiente caso. ¿Qué nos está pidiendo el siguiente caso? Dice que el alumno debe tener, si tienes más de 5 inasistencias, pues será reprobado. Si no, pues será aprobado. Entonces, la condición es que el número de inasistencia sea menor. Vean que aquí nosotros no estamos diciendo que si está aprobado o no. Aquí nosotros no estamos estableciendo esto. Simplemente estamos estableciendo el hecho de que si es verdadero o no, ¿sí? De que se dé la condición. ¿Ok? Entonces, vamos con el siguiente criterio que nos dice entonces que sea menor a 5, pero se va a aplicar a la columna F donde aparecen las inasistencias. ¿Sí? Esta condición la vamos a aplicar a las inasistencias. Entonces nos ubicamos en la celda I4. Vamos a decir igual, a ver conmigo entonces, igual, seleccionamos la celda F4, la seleccionamos, ¿ok? Entonces me dice igual F4 y ahora voy a escribir exactamente lo que está aquí arriba, la condición que está aquí arriba. Y digo menor a 5. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es F4 menor a 5? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. Es verdadero, sí, porque es igual a 3. O sea, está cumpliendo la condición y ya nosotros aplicamos el autollenado y veremos cuántos cumplen con esa condición. Ok, al parecer todos menos uno. Tenemos a una persona, en este caso Andrés, según el registro, que tiene 5 inasistencias. ¿Okay? 5 no es menor a 5, es igual a 5, así que pues es reprobado. Perdón, la palabra no es reprobado, simplemente es falso. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces, ¿no? ¿Sí? Sin problemas, ¿no? Son fórmulas bastante sencillas. Voy a ampliar un poco el zoom acá. Repito, son fórmulas lógicas, pues donde el resultado simplemente es que se dé una condición. Muy bien, el siguiente criterio me pide que sea mayor a 3. ¿Sí? Dice, si el alumno tiene más de 3 intervenciones, el resultado es aprobado, si no, reprobado. Repito, aquí pues no estamos preguntando si es aprobado o reprobado, solamente si es verdadero o falsa esa condición. Entonces, bueno, nos ubicamos acá y esta condición se le va a aplicar a la columna G que contiene lo que son las intervenciones. Debe ser mayor, debe ser mayor o igual, lo voy a agregar yo acá, debe ser mayor o igual a 3, o sea, de 13 intervenciones en adelante, ¿ok? Bien, aunque bueno, me dice ahí más de 3, pero vamos a colocarlo de 3 intervenciones en adelante, ¿sí? Muy bien. Entonces, digo igual, ¿ok? Digo igual, selecciono la celda, en este caso la G4, y ahora establezco la condición mayor o igual a 3. Ahí está. Igual, selecciono la celda y vuelvo a colocar ahora acá la condición mayor o igual a 3. Voy a darle enter y me dice sí, porque tiene 5 intervenciones, así que es verdadero. Y entonces ahora aplico el autollenado hacia abajo y vamos a ver que hay pues 3 personas. Aquí me dio 2, aquí un 2
y aquí hay otros dos que no cumplieron con este criterio. ¿Sí? Muy bien. Ok, me colocan por favor acá, como estamos trabajando con otra hoja, el número 1 para pues saber que pudieron hacer estas fórmulas lógicas. Repito, no, pues no tiene nada de especial, nada complicado, colocar igual y establecer la condición. Ok, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean lo siguiente. Normalmente, entonces, cuando nosotros utilizamos la función si, dentro de la función si nosotros establecemos la condición. Pero como ya esa condición ha sido, podemos decirlo así, respondida acá afuera, entonces yo lo que voy a hacer ahora es simplemente estructurar la función si seleccionando el argumento lógico que ya está respondido, y ahora en esta función sí voy a agregar pues cuáles deben ser las respuestas que son las que nos piden acá. Entonces decimos igual, a ver conmigo, igual, coloco si, repito, igual si, ahí está ya mi función, abro paréntesis, y entonces me está pidiendo la prueba lógica. Ajá, ya esa prueba lógica yo la respondí acá. Entonces miren qué vamos a hacer. Cuando yo abra acá el paréntesis y pues ahora que me está pidiendo la prueba lógica, yo voy a seleccionar es esta celda, la primera columna donde aparece ya mi prueba lógica aplicada que me está pidiendo que el promedio sea mayor o igual a 5, y eso está respondido acá. Entonces simplemente selecciono la celda H4 que ya tiene una respuesta, verdadero o falso. Entonces simplemente la selecciono y ahora voy a poner punto y coma porque ya tengo mi prueba lógica. Entonces ahora simplemente coloco eso, el punto y coma, y ahora voy a colocar lo que son las respuestas. Si es verdadero, mira, si es verdadero, o sea, si dice verdadero, aquí dice verdadero, ¿ok? Entonces la respuesta debe ser aprobado. Cierro comillas. Ojo, abro comillas, cierro comillas. Recuerden el punto y coma que nos permite separar pues los argumentos de una función. El primero fue la prueba lógica, ahora el caso de que el valor sea verdadero, y ahora vuelvo a colocar punto y coma para definir qué pasa si el valor es falso. Entonces, abro comillas y voy a escribir si es falso, entonces la palabra es reprobado. Y cierro la comilla y cierro el paréntesis. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la función. ¿Qué es lo único que varía? Que ya no estoy seleccionando la celda y aplicando aquí la condición, sino que ya pues estoy seleccionando la respuesta que fue tratada en esta función lógica. Hecho eso, pues vamos a darle Enter. Y ya acá, pues obviamente nos va a dar el resultado aprobado. Ya yo sé dónde me va a aparecer la palabra aprobado porque aquí ya yo lo tengo. Mira, aquí ya me dice que aquí está verdadero. Aquí me dice que está verdadero también y quienes pues dan el resultado de falso. Entonces aplicamos el autollenado hasta acá y ahí está. Entonces tenemos dos personas reprobadas y pues el resto aprobado. ¿Ok? Bien, es entonces el primer caso. Bien, entonces repito, solamente pues varía el hecho de que nuestra condición está fuera. Vamos entonces con la opción 2, donde vamos a recordar que como debo aplicar tanto la primera condición como la segunda, voy a utilizar la función y, la función y, para poder pues colocar dos argumentos, dos pruebas lógicas dentro de la función si, van a estar anidadas.
Entonces nos ubicamos acá, voy a ampliar un poco el zoom para que veamos mejor la fórmula, nuestra fórmula. Y ahora digo igual si, escribimos si, abrimos el paréntesis y entonces lo primero es la prueba lógica. Aquí como mi prueba lógica ahora son dos argumentos, el que tenga un promedio mayor o igual a 5 o que tenga menos 5 de inasistencia, menos de 5 de inasistencia. Entonces ahora coloco la letra I o la letra Y, ¿ok? Y voy nuevamente a abrir el paréntesis y aquí pues miren me dicen valor lógico 1, valor lógico 2, puedo colocar dos argumentos. Entonces voy a seleccionar el primero, ¿sí? Que es el que está en la columna H, está en la H4, ya aquí está respondido. Y pues también el punto y coma me permite separar los argumentos dentro de Y. Ahora el valor lógico 2, ¿cuál es? El que está en la columna I, acá. Entonces debe ser igual si, abro paréntesis, Y, abro paréntesis, selecciono la celda H4, punto y coma, perdón, selecciono la celda I4 y ahora voy a cerrar el paréntesis de la función y, o sea, ya tengo mis dos argumentos. Recordando que para que mi resultado final de estos dos criterios sea verdadero, la única forma es, repito, que ambos sean verdaderos. Ok. Ya cerramos entonces la función y, voy a colocar ahora punto y coma y viene la respuesta en caso de que pues sea verdadero. Abro comillas y si es verdadero entonces será aprobado, cierro comillas, coloco ahora el punto y coma y mi pregunta ahora es si el valor es falso. ¿Qué sucede? Bueno, abro comillas y coloco reprobado, cierro comillas y cierro el paréntesis. Bien, ahí se los dejo para que pues tomen la nota. Va desde acá hasta acá o lo pueden mirar acá en la barra de fórmula. Igual si abro paréntesis Y, abro paréntesis H4, punto y coma I4, cierro el paréntesis de la Y, punto y coma, y abro comillas para escribir entonces qué pasa si es verdadero, es aprobado, cierro comillas, punto y coma. Abro nuevamente comillas, escribo la palabra reprobado, cierro comillas y cierro el paréntesis y ahora voy a darle Enter. Muy bien, como mis dos argumentos son verdaderos, aquí es aprobado. Pero miren qué pasa en el siguiente registro de la fila 5. Tengo uno falso y uno verdadero. ¿Qué sucede ahí? Que con que uno sea pues falso, ya me da falso también todo en general. Entonces eso va a pasar una, dos y tres veces, ¿ok? Donde tengo un falso y un verdadero, un falso y un verdadero. Y perdón, un falso y un verdadero y un falso y un verdadero, ¿ok? Bien. Y entonces ahora vamos por pues la última fórmula, sí, que vamos a crear, que vamos a colocar entonces igual, nuevamente sí, abro paréntesis, y mi prueba lógica ahora se va a aplicar con estas tres condiciones. Entonces volvemos a aplicar la función y, colocamos la y, abrimos el paréntesis para la función y anidada y entonces vamos a ir seleccionando las tres pruebas lógicas. Entonces el primero, el H4, pongo punto y coma, el segundo que será el I4, punto y coma, y el último que es el J4. Y esas son las tres condiciones. Que ya pues vemos la respuesta.
y que para que el final sea verdadero, los tres deben ser verdaderos, no puede haber uno solo que sea falso. Cerramos entonces el paréntesis, que debe ser del mismo color, de la Y. Pongo punto y coma, ya para separar los argumentos. Ahora sí entro nuevamente a la función sí. Y bueno, escribimos la palabra si es verdadero. ¿Qué sucede? Abro comillas y digo que es aprobado. Cierro comillas, coloco punto y coma y abro comillas, reprobado. Cierro comillas. Si pues pues el resultado me llega a dar falso. Y ahí está. Entonces ya tenemos los tres criterios. Aquí está H4, I4, J4. Son estos tres, ya tienen sus respuestas. Y vamos a darle Enter. Obviamente como las tres respuestas de acá son verdaderos, ¿sí? Aquí nos va a dar aprobado. Y aplicamos el autollenado. Vamos a ver que hay 1 reprobado, 2 reprobados, 3 y 4. Y eso es pues porque, repito, porque pues en uno de los casos, por haber sido falso, ya pues me va a colocar falso el resto. ¿Sí? Tienen que darse las tres condiciones. Muy bien. Entonces ya esas son pues las tres pruebas con la función y o la función y anidada. Y pues ahora lo que vamos a hacer es aplicarle el formato condicional para que podamos pues apreciar mejor las respuestas. ¿Por qué? Porque pues la palabra aprobado y reprobado, si nosotros miramos esta tabla así, pues se nos confunde. Son palabras muy similares, solo tienen entre una y dos letras de diferencia. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar desde la K4 hasta la M12. Por favor, hagan esa selección. Repito, desde la K4 hasta la M12, donde están las palabras aprobado y reprobado de las tres opciones. Y ahora vamos a ir a donde dice formato condicional. Desplegamos acá formato condicional y vamos a elegir la opción que dice nueva regla. Hacemos un clic ahí en nueva regla. Nos va a aparecer esta pequeña tabla para crear las condiciones de la nueva regla. Vamos a elegir la segunda opción, la que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contenga. Y aquí pues vamos a especificar qué tipo de información debe contener. Las que aparecen por defecto son pues condiciones numéricas, así que nosotros vamos a cambiar por una condición de texto. Dice texto específico. Desplegamos acá y elegimos texto específico. Y pues vamos a escribir para el primer caso, ¿qué va a pasar si la palabra es aprobado? Ok. Si es aprobado, pues se quiere que el texto sea de color verde, ¿no? Entonces vamos acá a la pestaña que dice formato y vamos a establecer cuál es el formato que pues va a tener esas celdas si se cumple con esta condición. Entonces aquí mismo en la pestaña fuente, aquí vamos a encontrar pues la opción de color, desplegamos, por ende aparece automático el color negro y vamos a elegir un color verde. Ustedes elijan un color verde. Y cuando pues acá ya tengan ese cambio, van a hacer clic en aceptar y verifiquen en su vista previa que aquí nos muestra un texto de color verde. Cuando ustedes vean acá nuestra condición aprobado y el texto de color verde, vamos a hacer clic en aceptar y pues va a aparecer la palabra aprobado de color verde. Entonces ese es el primer cambio que vamos a hacer. Ahora queremos que la palabra reprobado nos aparezca de color rojo. Entonces en esa misma selección
vamos a hacer clic en formato condicional, el mismo procedimiento, nueva regla. Elegimos la segunda opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Cambiamos acá de valor de la celda a texto específico. Y ahora la palabra va a ser reprobado. Reprobado. La palabra es reprobado. Entonces, desplegamos el formato. ¿Qué queremos? Habíamos dicho que el color sea de pues el rojo en caso de que la palabra sea reprobado. En fuente, cambiamos el color, hacemos clic en aceptar. O pues checamos que la vista previa tenga el color rojo aquí en el texto y pues verificamos que pues tenemos bien escrito la palabra reprobado y ya con eso pues hacemos clic en aceptar y pues nuestra palabra pues aprobado va a estar en verde y la palabra reprobado va a estar en rojo y eso pues nos va a permitir a nosotros visualizar mejor pues qué muchacho está aprobado, cuál está reprobado. ¿Ok? Entonces, eso pues por un lado. Otra función condicional que vamos a utilizar en este caso ahora para contar, ¿no? Vamos a contar el número de aprobados y el número de reprobados pues por opciones, ¿no? Entonces vamos en la opción 1, vamos a calcular acá cuántos reprobaron y cuántos aprobaron. Vamos a ubicarnos entonces acá en la celda, voy a ampliar el zoom, en la celda K13, ¿sí? Al lado de la palabra reprobado acá. Y entonces vamos a crear nuestra fórmula, la cual va a ser igual. Vamos a escribir la palabra contar.si. Es una función condicional, pues que nos va a contar siempre y cuando coincida con el criterio que nosotros vamos a colocar. Entonces, contar si, voy a abrir el paréntesis. Entonces, lo primero que debo hacer es seleccionar el rango, el cual se va a revisar. Entonces, selecciono este rango. ¿Ok? Debe ser de la K4 a la K12 y pues utilizo pues mi separador de argumentos, que en este caso es el punto y coma, y ahora viene el criterio. ¿Qué quieres que cuente? Bueno, yo quiero para el primer caso que cuente la palabra reprobado, a ver cuántas personas reprobaron. Debe ser entre comillas, como hicimos pues con la función si. Y pues ahora sí, ya cierro mi paréntesis. Ahí podemos por favor visualizar la función. Repito, igual, contar puntos si, abro el paréntesis, selecciono el rango de la K4 a la K12, punto y coma, abro comillas, escribo la palabra reprobado, cierro la comilla y cierro el paréntesis. Teniendo ya eso, vamos a darle un enter y pues nuestro resultado coincide con pues las dos personas que tenemos ya reprobadas. Entonces, de la misma manera vamos ahora a hacer una función que nos permita contar. Entonces digo otra vez ahora contar si, punto si, contar si, abro paréntesis, selecciono nuevamente el mismo rango de la K4 a la K12, ¿okay? El separador de argumentos, que es el punto y coma, y ahora viene el criterio. ¿Cuál es el criterio? Abro comillas y pues ahora la palabra es aprobado. ¿Cuántas personas aprobaron? Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Ahí tienen la fórmula. Cuéntame, o sea, contar si, pues en este rango, cuántas veces aparece la palabra aprobado y le vamos a dar enter.
Y bueno, tenemos entonces 2 reprobados, 2 aprobados. Y lo que hacemos ahora para que esa misma fórmula se aplique debajo de la opción 2 y debajo de la opción 3 es simplemente seleccionarla y aplicar auto llenado hacia la derecha. Y pues ahora me dice que en la opción 2 hay 3 pues, reprobados y 6 aprobados. En el caso de la opción 3 me dice que hay 4 reprobados y 5 aprobados. ¿Ok? Ya con esto entonces terminamos lo que serían estas funciones lógicas y funciones condicionales, pues para aplicarlo en caso donde necesitemos pues aplicar ese tipo de funciones y recordar pues también la función y, que es una función anidada que nos permite aplicar un mayor número de argumentos condicionales y lógicos.